Bien, vamos a conversar, como les dije, con Manuel Felipe Larrazábal. Manuel Felipe, bienvenido, muchas gracias, ¿no? Muchas es gracias, importante porque ustedes dieron una serie de elementos para el debate abierto y público, ¿no?, sobre la situación del abastecimiento, cómo el grupo de empresas Polar y su división de alimentos ha tenido contratiempos y dificultades, el problema de las divisas, la ausencia de insumos necesarios y cómo ha caído la producción. Me gustaría que habláramos un poquito de todo ello, ¿no? Cómo no, bueno, en primer lugar, buenos días, Carlos, y buenos días a tus televidentes. Yo diría que el mensaje de fondo es que en Alimentos Polar podemos producir más, pero no nos dejan. No nos dejan porque el gobierno nacional, que es el único que importa algunos rubros agrícolas básicos, los ha importado para asignarlos y venderlos y no nos asigna ni vende suficiente cantidad como para poder operar al máximo de nuestra capacidad. Eso particularmente ocurre en harina precocida de maíz o harina pan, eso ocurre en arroz Primor, eso ocurre en pasta Primor. No nos dejan porque a más de 6 meses de haber establecido las nuevas reglas cambiarias de DICOM y DIPRO, todavía no hay una reglamentación para eso y en el caso particular de Alimentos Polar no ha tenido acceso a ese mecanismo de obtención de divisas para poder procurar materias primas para las otras categorías. No nos dejan porque también tenemos algunos rubros regulados cuyos precios están muy por debajo de los precios que permitan una rentabilidad adecuada y que permitan invertir para incrementar la capacidad de producción y abastecer en forma plena a los venezolanos, pues a todo lo largo y ancho del país. Lo más relevante es que nosotros tenemos una propuesta de solución para eso, ¿no? Nuestra propuesta es que nosotros, si tenemos acceso a la materia prima suficiente, tenemos la capacidad de producir 35 millones de kilos de alimentos procesados todos los meses, lo cual es un clamor de la gente. La gente lo que quiere es tener disponibilidad de alimentos de calidad a precios accesibles. Ahora, desde luego, para que eso ocurriera, y ojalá fuese así, porque nos liberaría de una gran presión como vivimos hoy día, se necesitarían claramente las reglas para la asignación de las divisas, se necesitaría cancelar a los proveedores internacionales y se requeriría una asignación de insumos mucho mayor de la que recibe en la División de Alimentos del Grupo Polar, ¿no? Sin duda. Y perdona, hay otra cosa que me llamó la atención de la rueda de prensa y de la información que salió publicada, es que hay una asignación muy baja de insumos para Alimentos Polar, pero resulta ser que además de eso se los pretenden, no, se los quieren vender a precio de dólar paralelo cuando lo vienen importando con dólar DIPRO, que es el dólar protegido. Es una diferencia de 10 a un dólar libre o un dólar paralelo que es insólito, ¿no? Es así, fíjate, nosotros es evidente la discriminación que hay en contra de Alimentos Polar, fíjate. Desde enero hasta la fecha, en 9 materias primas como aceite crudo de palma, aceite de soya, sulfato de sodio, trigo durum, aquí vemos en la columna de la izquierda todos los buques que CASA, la corporación CASA, que es gubernamental, ha importado directamente. Aquí vemos todos los buques que otras empresas privadas han traído al país porque logran tener acceso a las divisas. Alimentos Polar, ninguno. Ninguno. Eso es una muestra evidente de discriminación. También tenemos casos como que las materias primas que se ha reservado el Estado para importar directamente, nos las venden a precios superiores de lo que a Polar le costaría importar la respectiva materia prima. Obviamente con un perjuicio a la propia compañía, pero también a los venezolanos, porque obliga a tener un precio superior en esos productos. Pero lo sustantivo, te repito, Carlos, es que nosotros siempre optimistas y siempre comprometidos con este país, nosotros tenemos una propuesta para incrementar la producción en 35 millones de kilos mensuales. Danos algunas variables, algunos elementos. Sí, señor, fíjate. Nosotros podemos incrementar la producción de harina pan en 8,8 millones de kilos todos los meses, si nos dan acceso
a suficiente cantidad de materia prima. Nosotros podemos incrementar la producción de arroz Primor en 4,3 millones de kilos todos los meses. Nosotros podemos incrementar la producción de mayonesa Mavesa en 5,6 millones de kilos todos los meses. Nosotros podemos incrementar la producción de avena Quaker en 1,2 millones de kilos todos los meses. Nosotros podemos incrementar la producción de margarina Mavesa, que paró desde el viernes pasado, 8,1 millones de kilos todos los meses. 1,1 millones de kilos de pasta Primor adicionales podemos producir. 2,7 millones de kilos de ketchup Pampero. 2,7 millones de kilos de jabón Las Llaves. En total, 35 millones de kilos adicionales mensualmente. 8,8 millones de kilos de harina precocida, que significa aproximadamente 350 millones de arepas mensuales que podemos proveer a la gente. Ahora, no hay respuesta frente a ello. Ustedes vienen de manera reiterada haciendo propuestas y planteamientos, pero no hay una respuesta oficial. ¿Por qué? Sin duda, eso es una pregunta que hay que hacérsela al propio gobierno, pero hay una nuestra característica de rechazo, de prejuicio político ideológico. ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo te puedo hablar con ellos. Sencillamente envidia por la eficiencia del éxito. Todas las veces que hemos salido públicamente, hemos hecho propuestas al país. En el 2012 invertimos en la planta de Primor. En el 2014 aumentamos la capacidad de producción de harina precocida. En el 2014 incrementamos la capacidad de producción de margarina Mavesa. La propia compañía, a través de su presidente ejecutivo, hizo 12 propuestas en la conferencia de paz. Recientemente, en abril, Alimentos Polar tiene la Fundación DANAC, 100% financiada por Alimentos Polar desde hace 30 años. Fundación DANAC es una fundación para el desarrollo de material genético de alto rendimiento, tanto de maíz blanco como de arroz paddy. Sí. Nosotros tenemos el material genético en el país, desarrollado por científicos venezolanos para los venezolanos, y tenemos la enorme oportunidad de volver a ser autosuficientes en la producción de maíz blanco y de arroz paddy en un lapso de 2 a 3 años, ahorrándole al país 490 millones de dólares todos los años. No hay ninguna empresa del sector agroindustrial que haya hecho una propuesta de tamaño impacto para el país, de tal manera que con hechos nosotros demostramos nuestro compromiso con Venezuela, con los venezolanos, y con hacer lo que la gente desea de nosotros, que es producir bienes de calidad con sus marcas preferidas. Ahora, esto puede llevar a múltiples especulaciones o conjeturas más que especulaciones. ¿Se trata de una forma gradual para ir asfixiando a Alimentos Polar y presentar a Alimentos Polar como responsable de la crisis del desabastecimiento vinculado a la guerra económica que tienen contra la economía venezolana? Bueno, es obvio que Alimentos Polar no se la puede responsabilizar sobre la falta de producción, porque es el mismo Estado el que generó las reglas cambiarias en el país. Y es el mismo Estado el que tiene el monopolio de asignación de la divisa. Es el mismo Estado el que se reservó la importación de materias primas agrícolas básicas para asignárselas. Es el mismo Estado que establece las reglas de juego en el control de precios. Y nosotros lo único que estamos aquí, nuestra función, donde nosotros nos rebanamos nuestro seso, por decirlo coloquialmente, es en producir más. Y esa es nuestra propuesta fundamental. 35 millones de kilos mensuales adicionales tiene capacidad esta compañía desde hoy para producir adicionalmente para todos los venezolanos. Ustedes han hecho formalmente solicitud al gobierno, ¿verdad?, para reunirse. Totalmente. Para de hecho, la resumí ayer en el Consejo Nacional de la Economía, que participo todos los martes en él. Es un foro muy interesante, hay la oportunidad de compartir con todos los ministros. Yo creo que la propuesta fue bien recibida. Le hemos solicitado reuniones tanto al general en jefe Padrino López como gran jefe de la misión de abastecimiento soberano, como al propio presidente de la República. Hemos escrito más de 175 cartas, más de 10 cartas al ministro de Alimentación, y yo siento que más allá de la crítica, la propuesta ayer, al menos en el Consejo Nacional de la Economía Productiva, fue escuchada.
Nos encantaría que hubiera respuestas asertivas y concretas con respecto a esto. Ahora, claro, habría que esperar cuándo viene esa respuesta, cuándo surge. Fíjate, otro elemento importante allí, la producción nacional. Polar asumía, la División de Alimentos, una cantidad de compras, ¿verdad? Y, para también sumar como insumos a la producción como tal. ¿Qué ha pasado con la producción nacional? ¿Está en declinación franca y abierta? Sin duda, fíjate, este país, ejemplo emblemático, el del maíz blanco para hacer las arepas. Ustedes antes dependían de la producción nacional, en buena medida. Este país se autoabasteció de maíz blanco hasta el año 2006. La cosecha va a entrar próxima en octubre. No viene bien. La cosecha este año nos va a alcanzar, en el mejor de los casos, hasta el mes de enero. A partir del mes de enero hasta el próximo octubre vamos a depender de las importaciones que haga el Estado, que por demás es el único autorizado para importar el maíz blanco y vendérselo a la industria para que pueda operar a la capacidad que ellos decidan que operemos. Ahora, en una situación de crisis, con una reducción significativa de la renta petrolera, con el monopolio que tiene el Estado, que además es el que tiene que cancelar las deudas a los proveedores internacionales, no es muy halagador el futuro, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, que es una oportunidad para el país. Este país, con relativamente pocos dólares en tamaño, en relación a su economía, puede lograr que las industrias de alimentos produzcan a máxima capacidad y resolver un tema estructural que por demás es clamor de todos los que hacemos vida en este país. Bueno, muy bien, bueno, Felipe, muchas gracias por haber dado toda esta información a nuestros televidentes. Bueno, queda ahí esperar respuestas y ver si hay esas reuniones y se toma en cuenta el planteamiento que ustedes han hecho. Hacemos una pausa y al retorno, pues la información de arte y espectáculos en lo actual.